día, hola, bienvenido. Muy buenos días, el saludo para todos y todas, ¿cómo están? Muy bien, ¿sos de los que tienen las manos frías siempre o calentitas? No, calentitas, pero soy de frotarme las manos. Claro, capaz que por eso ayuda también. Sí, ayuda, pero hay gente que tiene naturalmente las manos frías. ¿Las manos frías todo el tiempo? Sí. No es mi caso. Yo también. No es mi caso. Yo también, calentita. Sí, pero mucho frío. En todo el centro de la Argentina, en todo el país. Yo creo que ahora, salvo el norte, no sé el norte. También, ya vamos a repasar un ratito, pero también. Mucho frío. No hay mucha diferenciación entre norte, centro y sur en este momento, ¿viste? Yo igual te digo, una mañana un cafecito en Río Gallegos, ahora no es lo mismo que un cafecito en La Quiaca. Supongo. No estés tan seguro. Las cosas, está, ¿viste? Sí, realmente la ola polar llegó. No sé si de la nieve. Si está nevando en algún lado. Bueno, toda la zona de Bariloche y todo eso, Claro. sí. Córdoba todavía no. No, pero Juan Mario Ataliba Navarro, Sí, que tiene nombre así de telenovela, dijo que probablemente la semana que viene, cuando empiece el invierno, hay chances para el centro. Que nieve. Que nieve. Pero bueno, vamos a verlo con detenimiento más adelante. Dale. Pero vamos a meternos en el tema de la inflación con un dato, un informe. Hemos buscado un informe y hemos elaborado una descripción de un dato que a mí me parece que es trascendental cuando discutimos la inflación, ¿no? ¿Qué es la inflación? Bueno, la transferencia de recursos de sectores mayoritarios a sectores concentrados que pueden definir precios. Ahora, ¿cómo impacta la inflación en los sectores populares en relación a los sectores con mayores recursos? Porque la inflación no impacta en todos igual. ¿A quién daña más? Al trabajador, al asalariado y a los sectores más vulnerables. Ahora, esto no se pone en discusión. Se habla como si la inflación fuera un problema de todos y para todos. Y no es así. Hay sectores que son mucho más perjudicados que otros. Hay un dato objetivo, un informe que ha elaborado la UBA que a mí me parece muy interesante para explicar esto. No es una cuestión de análisis. No es decir, a mí me impacta más. No. Tiene que ver efectivamente con los datos. Y esto está relacionado sobre todo en cómo los alimentos impactan más que la canasta general. Bien. Y cuando vos destinás más dinero a los alimentos, ahí te termina impactando. Pero vamos a ver en detalle unas tramas que me van a ayudar a explicar esto, Mechi, de lo que hemos hablado y mucho. La inflación golpea casi por un tercio más, es muchísimo un tercio más, a las familias pobres en relación a los que tienen más recursos. Es decir, los pobres son los que más padecen la inflación. Esto es lo que, o los sectores más vulnerables son los que más padecen la inflación. Esto surge de un informe elaborado por la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA. Vamos a ver más detalles. El estudio destaca que la inflación ha sido un tema central en la agenda política argentina en los últimos 15 años. Hace 15 años que la inflación es un problema sistemático. Sin embargo, es frecuente la omisión en el desagregado de distintos segmentos. Pareciera que la inflación nos impacta a todos igual. Y no es así. Algunos ganan con la inflación y ganan muchísimo, los que especulan en materia financiera, los que pueden fijar precios, y hay otros que pierden y mucho. Vamos a la próxima trama. Un ejemplo de esta dinámica se observa en la brecha creciente entre los incrementos de precios en el índice de precios del consumidor en relación a la canasta alimentaria y la canasta básica total. La canasta alimentaria ha crecido mucho más que la canasta básica total. Por lo cual, quienes dependen en mayor medida de los precios de los alimentos pierden sistemáticamente más que aquellos que contemplan los gastos generales. En promedio, la inflación que afecta al 20% de los hogares más pobres es casi 1,5 puntos porcentual mayor que la inflación que sufre el 20% más rico. ¿Se entiende esto, no? Como el mayor impacto se da en los alimentos y los sectores más pobres gastan los mayores recursos en comprar la comida, porque no tienen la posibilidad de gastar en otros elementos de la canasta básica, son los que sufren 1,5 puntos más la inflación que los sectores más ricos, que la pueden acomodar, porque no es el alimento lo que impacta mayormente en la inflación de aquellos que tienen más cantidad de recursos, naturalmente. Gastan en otras cosas. Y en esas cosas la inflación impacta menos que los alimentos. Es decir, a ver, lo vamos a decir más claramente. Si vos comprás un buzo en el shopping,
te aumenta a lo mejor en el mes un 5%. Si vas a comprar el aceite, te aumenta un 15%. Claro, está. Ahí está la discusión central. Porque los sectores más vulnerables no compran el buzo en el shopping, compran el aceite, ¿no? Vamos a la próxima trama. La inflación golpea casi por un tercio más a las familias pobres, en lo que decíamos, en comparación a los hogares más ricos. Bueno, este detalle también, si lo tenemos en cuenta, a ver, yo le voy a poner un ejemplo. Un ejemplo. Si la inflación fuera del 10% anual, sí, los hogares más pobres sufrirían un aumento del 13,2%, lo que significa un tercio más que las familias más ricas, que solamente impactarían ese 10%. Bueno, esta discusión es central. Es central, porque cuando hablamos de la inflación y hablamos de los modelos económicos, bueno, este es el modelo económico, el que termina condicionando la vida de los sectores más vulnerables. Y ahí está la clave, la discusión de todo esto, ¿no? Por eso, los sectores de trabajadores y sectores más vulnerables que han visto perder su poder adquisitivo, ¿por qué? Porque no pueden fijar precios. Y porque además el salario siempre fue perdiendo frente a la inflación. Ni hablar de aquellos que no tienen un salario formal. El changarín, el pintor, el albañil, el emprendedor, el que te vende la comida en la esquina, no pueden acompañar la inflación. Hacen lo que pueden. Bueno, ahí es donde está el mayor impacto inflacionario. Este modelo económico golpea sobre todo a este sector, al más vulnerable, al que tiene menos recursos, al sector trabajador. Mientras los de mayores ingresos especulan con el banco, especulan con el plazo fijo, especulan con los dólares, pueden fijar precios, pueden adelantarse a los precios, pueden medir eso que llaman ellos la expectativa, te aumentan porque creo que va a aumentar. Claro, y entonces, igualdad, ¿no? Y hay una cuota de acumulación, acumulación permanente, mientras hay un amplio sector de la población que pierde sistemáticamente frente a la inflación. Por eso este informe de la UBA es muy elocuente sobre quiénes ganan y quiénes son los vencidos en este modelo. Hablando de eso, se conoce en estos días, ¿no? La inflación. Se tiene que conocer la inflación nuevamente, la de mayo. El mes de mayo. La de mayo, exactamente. La de mayo. Y todo indica, por lo menos en los números que se han conocido de las consultoras privadas, que va a estar por encima de los 8, 9 puntos. Bueno, una situación desoladora. Muchas gracias. A ustedes.